Hay dos palabritas administrativas que son un verdadero quebradero de cabeza. No es porque sean complejas, no es porque su historia sea muy sorprendente, ni siquiera es porque se suelen utilizar con mucha frecuencia en nuestra vida cotidiana o en el mundo laboral. Pero cuando se usa, sí que muchos quedamos confundidos. La razón por la que estas dos palabras son un dolor de cabeza es que se escriben y suenan muy similares. Sin embargo, no significan lo mismo, no son sinónimos. Hablamos de la eficacia y la eficiencia. Así que hoy, amigos míos, vamos a aprender cuál es la diferencia entre estos dos conceptos tan importantes, intentando establecer una distancia tan pero tan grande entre ambas que sea casi imposible que volvamos a confundirlas, si no es que nos confundimos en el camino nosotros. Aunque un estudio de la Universidad de Me lo acabo de inventar dice que si le das like a este video y te suscribes al canal, aumenta en un 44% las posibilidades de que no olvides más nunca cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Así que por si las dudas te recomiendo intentarlo. Vamos a ello. Si nos vamos a Wikipedia y leemos todo lo que nos pone, es muy sencillo entender que estamos frente a dos conceptos que son totalmente diferentes. Citando textualmente, Wikipedia nos dice que eficacia es la capacidad de realizar un efecto deseado, esperado o anhelado. En cambio, la eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto con el mínimo de recursos posibles y en el menor tiempo posible. Y listo, diferencia establecida. Nos vemos en un nuevo video. Ojalá, realmente con esto sería suficiente. Sin embargo, nos lo repiten y nos lo repiten y nos lo repiten y se nos olvida siempre cuál es la diferencia. Pasan unos días y esta magia de haber entendido, de haber comprendido, de haber absorbido ese conocimiento se diluye. Nuestro cerebro está seguro de que no son lo mismo, sin embargo intenta recordar qué es lo que lo diferencia y no puede. Por lo menos es lo que a mí me pasa. Entonces esto nos obliga a profundizar en estas palabras para ver si nuestro cerebro capta cuál es esa idea principal que hace que más nunca se nos olvide. Absorber esa verdad definitiva de que eficiencia y eficacia no son lo mismo. Y lo primero que tenemos que hacer para lograr esto es entender ambos conceptos como dimensiones. Sí, dimensiones como aquellas que vimos en el video sobre los tipos de organizaciones, pero con una ligera diferencia. En este caso hablamos de dimensiones que se refieren al desempeño de la organización o, en otras palabras, al logro de los objetivos. Las organizaciones existen para lograr objetivos y los administradores están allí para estudiarlos. Necesitamos entonces obligatoriamente algún indicador para poder entender qué es lo que está ocurriendo en ellas. Indicadores que nos permitan explicar los fenómenos que estamos observando y comunicar lo que los demás nos entiendan, poder hablar de ellos, en fin, crear un idioma. Tenemos entonces la eficacia y la eficiencia como parte de este idioma para poder describir un fenómeno muy particular en cada una de ellas. Hablemos entonces de la eficacia. Vamos a tomar la palabra, vamos a saborearla, vamos a hacerla nuestra por un momento. Eficacia, eficacia, eficacia. ¿Qué nos dice? Eficacia. No nos dice nada, pero por mnemotecnia podemos forzarlo. Eficacia, eficacia, hacia de dirección, hacia dirigirnos a un lugar. ¿Hacia dónde? Hacia el logro de los objetivos. La eficacia es una medida del logro de los objetivos. Alguien será eficaz en la medida en que sus acciones lo lleven, lo empujen, lo dirijan hacia sus objetivos, hacia sus metas. Por otro lado, la eficiencia es algo totalmente distinto. Ya no nos está hablando de ir hacia un lugar, nos está hablando de ciencia. Y la ciencia es un conjunto de conocimientos. Por lo tanto, la eficiencia es el conjunto de conocimientos sobre la EFI. Pareciera que lejos de facilitar lo que leímos hace unos minutos en Wikipedia, realmente estamos complicando un poco más la cosa.
Pero el secreto está en que la misma palabra eficiencia nos está gritando que detrás de ella hay algo más complejo que no podemos entender con ese simple ejercicio que hicimos para entender la eficacia. Hay algo que es más trabajado, nos habla de ciencia, por lo tanto no es espontáneo, no está allí así porque sí. Requiere atención, requiere nuestro esfuerzo porque nos habla de los recursos que son empleados y cómo son empleados para el logro de los objetivos, o dicho en palabras más técnicas, la manera en la que se emplean los recursos dentro de la organización. La eficiencia es una dimensión más técnica que no está centrando su atención en el logro de un objetivo, sino en cómo se utilizaron los recursos versus lo que se logró. Ok, cerebrito, alto ahí. ¿Cómo sé yo dónde pararme? ¿Cuándo decidir ver una situación o medir algo en base a su eficiencia o su eficacia? ¿Cómo debo valorarlo? Pues depende exclusivamente de los intereses que tengas en el momento. Imagina por un momento que te vas de viaje con tu familia y te dejan a ti la oportunidad de elegirte cómo se van a ir. Tienes entonces dos alternativas. Se pueden ir en avión o se pueden ir en coche, tú manejando. De entrada, además, yo te digo que no importa ni el tiempo que te vas a tardar, ni importa el dinero que vas a gastar en el proceso. Así que no te preocupes, tú simplemente decide cuál es la opción que va a permitir que logres tu objetivo, que es irte de viaje. ¿Cuál es la mejor opción? Pues depende. La palabra mágica que responde casi cualquier pregunta de un científico social: depende. En términos de eficacia, es decir, de lograr tu objetivo, no importa cuál decisión tomes. Cualquiera de las decisiones va a permitir que logres tu objetivo, que es irte de viaje. Como te dije, no importa ni el tiempo ni importa el dinero, importa llegar. Así que la decisión que tomes va a ser eficaz. En cambio, si lo hacemos un poco más complejo y analizamos cada caso por separado y le ponemos más variables al problema, comenzamos a ver que si nos vamos en coche vamos a tardar unas 12 horas de viaje, tendré que parar 4 veces para descansar, vamos a hacer paradas para comer, vamos a gastar dinero en el combustible, vamos a llegar cansado posiblemente a medianoche al hotel, por lo que vamos a perder un día completo de nuestras vacaciones. Mientras que si tomamos el avión tardamos 1 hora, llegamos descansados, no tenemos que preocuparnos por comer, todo está realmente mucho más sencillo y aprovechamos más el día. Bajo esta complejidad, tomar la decisión sí que es algo diferente. Esta decisión se convierte entonces en una actividad científica. Tenemos que ponerle más cariño, hay que analizar más cosas. Y al tener en cuenta todas estas variables, la eficiencia se convierte en nuestra unidad de medida, aquella que va a definir cuál utiliza mejor nuestros recursos en base a las opciones que tenemos. En este caso, nuestros recursos son tiempo y energía. Ahora, es totalmente correcto pensar que en una organización tenemos que buscar ambas cosas, ser eficaces y ser eficientes, que haya una combinación de ambas dimensiones. Y aunque la respuesta podría ser sí, la verdad es que es un poco más compleja. Depende. Eficacia y eficiencia no siempre van de la mano, aunque en el ejemplo anterior así lo hacía parecer. Veámoslo con una situación actual. Muy probablemente tú llegaste a este video porque querías buscar un método para más nunca olvidar la diferencia entre eficiencia y eficacia. Este problema lo podías resolver de 3 formas: leerte un libro sobre la deconstrucción semántica de la literatura española con el fin de entender el origen de estas palabras, título que me acabo de inventar así que no le busquen sentido, tardar unos 10 minutos viendo este video o tardar 1 minuto leyendo el concepto que vimos en Wikipedia. En términos de eficiencia, la frase de Wikipedia es tu mejor opción porque no te consume mucho tiempo, 1 minuto y listo, sigues en lo tuyo. Pero el problema es que tan pronto cierras el navegador, apagas la luz, te acuestas a dormir y te despiertas al día siguiente, es posible que no hayas logrado tu objetivo. Nuevamente se te olvidó la diferencia entre eficacia y eficiencia. Es decir, la opción que tomaste sí era eficiente,
pero no fue eficaz. ¿Lo ves? No son lo mismo, no es obligatorio que se den de manera simultánea. De hecho, Russell Ackoff, que fuera pionero y promotor del pensamiento sistémico, que es un tema que espero tratar pronto en el canal, reflexionó una vez sobre la relación que existe entre estos dos conceptos de eficiencia y eficacia, concluyendo que es mejor hacer lo que está bien que hacer lo que está mal de la mejor manera. O en palabras más relacionadas al tema que estamos viendo, es mejor hacer aquello que nos permita lograr lo que queremos, es decir, ser eficaz, que hacer de la mejor manera, es decir, ser eficiente, cosas que no nos llevan a nada. Mejor hacer lo que está bien, aunque no sea de la mejor manera, que hacer de la mejor manera aquello que está mal. Y de hecho, esto nos lleva a una situación incómoda a los administradores, puesto que nuestro trabajo, la razón por la que nos contratan en las organizaciones, muchas veces está enfocado a hacerlas más eficientes. Nuestro trabajo tiene un enfoque hacia la eficiencia y no hacia la eficacia, como decía Ackoff. Esto nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones que tienen estos conceptos para la organización, puesto que, por ejemplo, buscar la eficiencia en una organización significa utilizar mejor los recursos como el personal, el talento humano. Buscar la eficiencia en ese sentido puede traducirse a que los trabajadores trabajen más tiempo, más horas, exprimir al máximo su capacidad productiva para sacarle el mejor provecho posible al pago que les estoy dando por hora. Esto irremediablemente te va a llevar por la senda de la eficiencia, pero a largo plazo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bajará la calidad de vida de los empleados, estarán más descontentos, se van a quemar y no van a querer apoyar en el logro de los objetivos de la organización. Por lo tanto, la organización, buscando ser eficiente, dejó de ser eficaz. El objetivo no se logra, hemos roto la organización. La eficiencia y la eficacia son dos dimensiones distintas que no están obligatoriamente relacionadas, pero que funcionan como fuerzas que se equilibran entre sí. Y como son fuerzas, tenemos que tratarlas con sumo cuidado para mantener ese delicado equilibrio entre ambas, porque de ella depende la productividad. ¿Y cómo afectan estos dos conceptos a la productividad? Pues ese será tema de otro video. Por ahora no te olvides que si le das like a este video y te suscribes, me estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para este canal, a que seamos tanto eficientes como eficaces. Así que espero verte más a menudo por aquí en Nathan Taylor, el lado incómodo de los negocios.